dinero para la mantención de los hijos que tiene en el país y si no va a la cárcel. ¿Por qué lo obligan a pagar la pensión? ¿Por qué? Ella dice obligación, pero en el amor no hay obligación, lo hacemos con gozo, con alegría, no estamos cansados de guardar el sábado, cansados de comer solo vegetales, no como ese pueblo rebelde y contradictor. Dice, estamos cansados de ¿qué? ¿Se recuerdan de lo que dijeron ellos? De comer maná y maná y maná todos los días. Y cansados de esperar que se nos llena de gusanos y dejamos un poco para el otro día. Y el viernes no se podía dejar para... ¿O se podía? Claro que se podía. Y no es un milagro de eso. El otro día un testigo de Jehová que está trabajando con nosotros en la construcción en Santiago, le dije, una pregunta, ¿cómo ves tú el asunto del sábado del pueblo que adoraba a Jehová? Porque él habla solo de Jehová. Fíjate los milagros cada semana, cada mes 4, y cada año ¿cuánto? 12 por 4. Y 40 años el milagro. Y él le dijo al Señor, Jehová, le repito la palabra Jehová que repiten ellos, ¿hasta cuándo no queréis guardar qué? Mi sábado. ¿De quién es ese invento? Le pregunté yo. Esto es el autor de la ley. Esa es la justicia, esa es la medida. Y él vino a morir por ti y por mí, porque él quiere, ¿qué cosa? Darnos el verdadero descanso. El sábado tiene que producirnos alegría. Los himnos dicen sobre el sábado son tan hermosos, pero tendríamos que venir descansados. Antes del sábado todo está listo, la comida, la ropa es distinta que la de la semana. Me alegro de que eso me lo enseñaron mis padres. Y la ropa de estreno, me recuerdo que en Chile, no será igual aquí también, le decían dominguero cuando uno se compraba un traje y lo estrenaba. El día del estreno, ¿cuál era? El domingo. Pero el día del estreno para nosotros, ¿cuál es? Sábado. Pero más que eso, el sábado perdonamos a todos aunque nos hayan ofendido. Amén. Porque cuando la hermana Juárez recuerda que en la resurrección habla con el pastor Stockman. Él era un dominical. Así que ahí se está hablando después que viene la resurrección. Porque sabemos que los adventistas resucitan según Daniel 12:2, que unos resucitan para vida eterna y ¿qué cosa? No para vergüenza y confusión. Ahí está claro, pues hay muchos testimonios alrededor explicando ese tema. Ese es un tema preciosísimo que a mí me dio la fuerza para comenzar este mensaje cuando el año 1950 tomé mi decisión de ser adventista. Y quería ser un verdadero adventista y todavía lo intento. Y no es que haya alcanzado, sino que procuro para hacerlo. Y la medida que es Cristo Jesús. Y entonces Él es nuestro modelo. Pero hay muchos motivos para estar cansado hoy día, ¿no? Porque hoy día nuestros ojos ven solo qué cosa. Nos subimos a un automóvil y te ponen la televisión ahí y qué sé. Y en las noticias las barbaridades que hay que ver. Y después tenemos los oídos, las músicas de todas clases. Y ahora está en la iglesia cristiana hay música, yo digo, descafeinadas. Porque tú llegas a una casa de un hermano y de cualquier grupo y dice, le doy café descafeinado. Hay tabaco light, Coca-Cola light. Y el cristiano light. Y a veces nosotros somos light. Pero la medida no es light, es completa, es el amor. ¿Y qué pasó con la iglesia que Cristo mismo fundó? Y el Señor le dice en Apocalipsis 2,
¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa? Sabía resistir a los demás, tenía conocimiento del mensaje, pero tengo contra ti que has dejado que comer. Se cansaron. Jesús le dijo esa tarde, ¿no? Oh insensato y tardo de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Estudiemos más la profecía acerca del adventismo, enamorémonos del adventismo, estudiemos el primer mensaje angélico, estudiemos el rechazo del mensaje que es el segundo ángel y estudiemos el tercer mensaje angélico. Ahí está la reforma pro salud, que no nos debe producir tristeza, sino que ánimo. Amén. Amén. Y deseo de alcanzar esa medida que da la reforma pro salud en todos los aspectos. Yo alabo al Señor que me interesé cuando fui un hijo pródigo, ¿no? Hizo himnos, uno que ya no está más en el himnario, a veces me entraba a lo más profundo. ¿O dónde se encuentra mi hijo hoy? El hijo de mi constante afán, cuidado y oración. ¿O dónde te encuentras hoy? ¿O dónde te encuentras hoy? Por amor a ti lloro y sufro aquí. ¿O dónde te encuentras hoy? Ese himno en ese momento me penetraba, pero el diablo se la sabe arreglar para que seamos como Eva, dispuestos a separarnos del esposo y ir a mirar por curiosidad. Y por curiosidad, ¿cuántas veces nos hemos turbado? ¿Cuántas veces Satanás con sus maravillosas ofertas que se la hizo al mismo Jesús cuando estaba ayunando? ¿Y qué tenía que ayunar él? 40 días, y nosotros no somos capaces de ayunar los 10 días de qué. Esta semana hemos dado el tratamiento 10 días de crudo. Y toda la persona que sigue el tratamiento que le dimos va a ver resultados. Los que no vinieron quieren aprender. Amén. Que se lo enseñen los hermanos que también. No vamos a tener tiempo de decir, queridos hermanos, tenemos que aprender de Cristo. Él es el autor de esta religión. Él es el fundador de esta fe. Él es el del camino angosto. Porque Él dijo, entrad por la puerta ¿qué? Porque la puerta es ancha y es triste. Lean los dos caminos en los testimonios. Dos caminos. Es muy importante. Así que Jesús, veamos una profecía acerca de Jesús ahora en este tiempo de tantas tentaciones y atracciones. Isaías 42, 19 y 20. Ahí encontramos a Jesús. Una profecía que tendríamos que estudiar. Porque hoy día estas tentaciones nos distraen y nos hacen cansarnos de las repeticiones de estos mensajes angostos que decimos un poco estrechos. A ver quién lo lee. 42, 19 al 20. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero, escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Así que él es sordo a estas músicas. Es sordo ante las murmuraciones del camino angosto. Él no escucha. Él no ve la maldad que se ve por todas partes. Él no ve todo esto, no lo quiere mirar. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la juventud con la música? Café descafeinado le llaman. El otro día había una boda y entro
Y como fui joven y bailé algunas cosas, porque mi polola, dicen en Chile, mi novia, dicen en otras partes, la chica que quise desde niño en la iglesia, era tan mundana como yo, y íbamos a bailes escolares, bailes que no eran muy malos. Éramos cristianos laicos. Y entonces aprendí, y me encuentro ahí que tenía una música, y le dije, hermano, yo bailé esa música. ¿Cómo la están preparando usted para ahora? No, dice, la estamos... Ya en mi mente está la palabra descafeinando, cristianizando con la letra. Como un día que estuve en una iglesia y vinieron unos queridos hermanos recién convertidos a la reforma, que le llamamos la grande, y tocan ahí dice, vamos a cantar para honra y gloria de Dios. Y era un Cristo querido, te amo con toda mi alma. Cristo querido. Era un tango descafeinado, cristianista. Así que él dice que no oye lo que no hay que oír. Cristo en nuestra vida. Si tenemos a Cristo, vamos a discernir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. Lo que es del camino ancho y lo que es del camino angosto. Amén. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Necesitamos el bautismo de la lluvia temprana que nos pertenece. El que no participe de la lluvia temprana no recibirá ¿qué cosa? Necesitamos eso. No nos ilusionemos, que lo hemos estado estudiando, que el Espíritu Santo nos va a cambiar. Si lo estamos esperando, que la lluvia tardía nos cambie. ¿Cuándo tenemos que cambiar? Ahora. Si hoy oréis su voz, ¿qué cosa? Yo tengo que decidir hoy día, porque el pasado está muerto. ¿No nos duele el pasado muchas veces? ¿Cuántas veces yo le pregunto a la misma congregación, con un lápiz en la mano, a ver, si tuviéramos que escribir lo que ha pasado en nuestra vida, ¿alcanzaría con una hoja pequeña? No. ¿Ah? Lo que hemos hecho equivocado. Y esto, ¿nos gustaría dárselo aquí a los pastores? ¿Se lo daríamos? No. ¿Al papá? ¿A la mamá? Y si estás casado, se la daría a tu esposa. Todo está escrito. Y la angustia de Jacob es porque nadie sabe que está sellado. Nadie sabe que está salvo. Así lo dice el concierto de los siglos. Pedro jamás se personó, dice la hermana Juárez en el Hecho de los Apóstoles, el haber negado a Jesús. No se lo perdonó jamás. Por eso es que cuando iba a morir, ¿qué pidió? Claro, al principio era como todos nosotros somos curiosos, Jesús le profetizó eso. Y él se volvió y le dice, ¿y a él qué? Siempre nos preocupamos del otro. ¿Y qué le contestó Jesús en Juan 21? ¿Y a ti qué? ¿Los pecados de otro me pueden perder a mí? ¿No dice Ezequiel 18 del 1 al 20 que el Padre no paga por el Hijo, ni el Hijo por el Padre? El alma que pecare, esa que morirá. Claro, si yo soy un perro mudo, un pastor que no ladra, que no es un trompeta, porque en el Obreros Evangélicos dice que en la muralla los centinelas se avisaban uno al otro para advertir de los peligros. ¿Qué estamos hablando esta mañana? De Cristo. Y Él nos ama, te ama a ti. ¿En qué camino voy? Tengo que preguntarme cada día. Y tengo que ver ahora los desánimos, decírselo a Jesús. ¿Has ido alguna vez y le dices, mire, yo soy tibio? Así le digo, yo soy tibio, Jesús. Esto me atrae, este asunto me está perjudicando. Me estoy desanimando por esta noticia o por los recuerdos que tuve antes. O que me asaltan,
porque Satanás me viene a molestar la vida. ¿Pero qué hizo Jesús cuando Satanás lo vino a molestar? ¿Qué hizo? ¿Conversó con él como Eva? Eva se puso a conversar. Hay que decirle, ¿cuántas veces le tengo que decirle al diablo, oye, por favor, déjate de molestar la vida, lárgate? Ya fuiste derrotado. ¿Qué hizo Lutero? Cuando estaba traduciendo la Biblia, le vino a molestar la vida, ¿y qué hizo Lutero? Le tiró el tintero. Agarró el tintero y allá está. ¿Tú lo viste? ¿no? Yo no he ido por ahí, pero me han contado de que ahí está el tintero, ¿no? Es que el diablo, lo único que tiene digno de copiarle es la infatigable persistencia en qué? En tratar de destruir a los santos. Ahora que hablamos de santos y de santificación, ¿qué quiere decir santo? Apartado nada más. Apartado para uso santo. A ver, llega muy poco, ¿no? Yo encontré el otro día una explicación. Santo es odiar el pecado, aborrecer el pecado. ¿Y qué aborrecía Jesús, que dice en Hebreos capítulo 1? ¿Aborrecía qué? La maldad, la iniquidad. Sed santos como yo soy santo. Jesús odia la transgresión, odia el pecado, ama al pecador y va a dar ayuda a quién. Aquí tengo este libro, El reloj un poco cruel, no nos deja decir todo lo que quisiéramos, pero aquí tengo el Joya de los Testimonios, tomo 2, página 91, y tiene un título muy hermoso. Y fue dado el año 1892. Cristo nuestra justicia. Pero claro, hay otro, del año 1893. Y yo lo traje equivocado, pero igual voy a leer. Si confesamos nuestros pecados, aquí antecede la palabra sí. ¿Qué quiere decir? Condicional. Él nos va a dar la ayuda con la condición que nosotros que hagamos. Traspasemos nuestros pecados a quién? Al Cordero. Caín recibió ayuda. Bueno, ¿recibió ayuda? ¿Quién lo ayudó? A Caín. ¿Recibió ayuda cuando hizo su altar? ¿Quién lo ayudó a edificar el altar? ¿El Espíritu Santo? No. Fue su propia religión. Y era hijo de un hombre que había nacido, o sea, había sido criado sin pecado. Pero se dejaron tentar por el enemigo. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Amén. Y el Salmo 103, que es para todos los enfermos, física y espiritualmente. Cuánta alegría tiene uno cuando lee el Salmo 103, y deberíamos memorizarlo. No solo ese salmo, sino que los salmos también. ¿Qué hacían los valdenses? Se aprendían la Biblia de memoria. Deberíamos leer la Biblia. Me alegro que los hijos del pastor Fisicaro, ya tienen creo 9 años, uno se ha leído 5 veces la Biblia. ¿Y tú cuántas veces te la has leído? No voy a preguntar a uno por uno, pero una hermana ya llevaba las 40 y tantas veces, estaba ciega y le pedía a la gente que venía. La hermana Rita Reina, que comenzó la obra en Venezuela. Hermano, por favor, ¿me quieres leer los 3 capítulos de hoy día? Si leemos 3 capítulos diarios y cada sábado 5, en un año terminamos la Biblia. Y si lo hacemos doble, en 6 meses, y podemos leerla otra vez. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar cuando tengamos que responder ante las autoridades, porque la persecución viene. ¿Por qué la iglesia está en esta situación? Porque no hay persecución. Cuando todo es paz, todo parece bien. Pero cuando llega la prueba, ¿qué pasó el 44? ¿Cuántos quedaron fieles? Un puñado pequeño. De cada zarandeo que vino en el primer mensaje, en el segundo y en el tercero, ¿qué pasó? Quedó un remanente pequeño.
¿Y Satanás con quién está enojado? ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? ¿Contra la mujer? No. ¿Contra la descendencia de la mujer? No, sino contra qué. Y dámosle luz al cielo, que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones y comprenderemos. Si dice, deben confesarse los pecados, debe la gracia realizar una obra más profunda en el corazón. Los que se sientan débiles y desalentados pueden llegar a ser fuertes hombres de Dios y hacer una obra noble para el Maestro, pero deben obrar desde un punto de vista elevado. No deben sentir la influencia de motivos egoístas, cerrar los ojos a lo que no es correcto. Tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos, tenemos que hacerlo y tiene importancia, antes que terminemos, un capítulo de Números 33:52. ¿Por qué tenemos que nosotros pedir el discernimiento? ¿Cómo comer? ¿Cómo beber? ¿Cómo vestir? ¿Cómo usar la música? ¿Cómo hacer las cosas? Porque hay muchos ídolos modernos. A veces estamos en una clase o en una conversación con un grupo de jóvenes y están ahí tiqui. Le digo, pero estamos hablando. Dice, sí, pero yo hablo que yo estoy aquí. Y ya pasa a ser un ídolo, ¿no? ¿Cuántos ídolos estamos teniendo? Examinemos a nosotros mismos. ¿Cuál fue la orden del Señor? En Números, capítulo 32, versículo 52. ¿Qué dice? Dice, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Amén. ¿Cumplió el pueblo según Jueces 1 y 2? Por eso el Señor los dejó con todas sus apostasías. Y cuando murió Josué, dice en el capítulo de Jueces 2, leanlo en su casa. Dice, y los ancianos y el pueblo que no conocía al Señor, ¿qué pasó? Hacían como bien les parecía. Y cuando cerramos el libro de Jueces, el último versículo que dice, y no había rey en ese tiempo. ¿Y qué pasó? Cada uno hacía como bien le parecía. Por eso Jesús nos deja un mensaje. La hermana Juárez escribió el último mensaje del año 1914, que fue el libro Profeta y Rey. Y dice, el mensaje para hoy es, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Qué cosa? Si vale Dios, seguimos. O si queréis servir al Señor, seguimos. Yo y mi casa, que dijo Josué, tomemos posición. Y el mensaje a la Odisea es un mensaje para el pueblo de Dios, dice. Y la única esperanza, ¿cuántas? Única. Es un claro reconocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son ni frío ni caliente, ocupan posición neutral. Neutralidad en crisis religiosa, dice otro testimonio, es el peor crimen. ¿Contra quién? Contra nosotros. Y contra el mundo, que tenemos que amonestar, porque hay gente que nos está esperando con este precioso mensaje de la salud. No deberíamos mañana tener aquí la televisión y estos días lo que hemos hablado y que se proclamara a toda Argentina. Amén. Y a los distintos países. Ojalá que vengan con un buen deseo de escuchar y ser repetidores, porque Jesús nos llama como discípulos y tenemos que ir a ser más discípulos. Y estos mensajes tenemos que repetirlos. Por eso, pero no tenemos que oír cosas equivocadas. Nosotros tenemos un blanco. Es tener, dice en una versión que tengo de la Biblia, el pensamiento de Cristo. Filipenses 2:5. La mente de Cristo, los pensamientos como los tenía Cristo.
Así que el blanco nuestro, la medida nuestra es grande, porque el Señor quiere llevarnos a ese patria feliz, a donde Él mora, quiere llevarnos para que vivamos con Él y tengamos los mismos pensamientos. ¿Y cuándo tenemos que empezar eso? ¿Cuándo Dios quiere tener un pueblo, una iglesia viva? ¿Cuándo? Ahora. Ese es el pueblo, ese es el remanente y tiene que estar listo. Y si no está listo y junto, ¿cómo puede venir la lluvia tardía? ¿Cuál es la descripción de la lluvia temprana? Estaban unánimes. Que toda la nación judía estaba prometida a toda la nación y ellos tendrían que haber proclamado el mensaje. Pero fue cuando ellos recibieron el mensaje, los otros hermanos de la iglesia dijeron que estaban borrachos, pero estaban ebrios de qué cosa. Del poder del Espíritu Santo que está prometido al remanente, está prometido a los fieles, porque dice la iglesia la forman que las almas fieles, que tú y yo seamos fieles y me pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y como conclusión quiero citar Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 del 1 al 5 habla de los salvos, que son vírgenes. En el momento de la liberación, lo dice nuestro escrito adventista. Siguen al Cordero donde quiera que va. Tienen a Jesús como blanco. Cristo es el alfa y qué de todas nuestras religiones, en el comer, en el beber, en el vestir. Hablemos con Él, preguntémosle, pidámosle instrucciones. No hagamos planes propios, que nuestros planes consultémoselo a Jesús. Él es el Salvador. Y en los capítulos finales se habla de la segunda venida de Cristo. Qué hermoso será ese día, ¿no? Hay un himno que dice: cuán hermosa será la mañana. ¿Cuándo qué? Venga Jesús el Salvador. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Qué hermoso será ese día. Amén. Y ahora tenemos del 1 al 5 los salmos. Ahí están las características, ahí está el modelo. Siguen al Cordero donde quiera que vayan. No consideran sacrificio, no se cansan, porque en Cristo no hay cansancio, hermano. Una vez me dijo alguien, te voy a contar una historia. Había un hombre pintando en una escalera arriba con la pintura y la brocha. Y alguien le dijo: agárrate la brocha y te sacamos la escalera. A mí me ha pasado, me he quedado, no hay tiempo para contarle la experiencia, me he quedado solo, sin nada. He ido varias veces a la cárcel por predicar el Evangelio. Y una vez estuve 20 días preso. Fue una injusticia. Pero el diablo no gana. Porque fui adentro de una prisión de extranjeros en México y pedí comida vegetariana. Y era adventista la cocina. Me dice: mi esposo fue a recibir el nombramiento, así que él venía con su pistola. Y yo voy, era el segundo día en la cárcel, lleno de dolor, porque la premonición era de que no salía, y me costó 25 años para regresar a ese país. Pero hubieron muchos triunfos, muchas glorias, porque el diablo trabaja, ¿no? Él tiene odio contra el remanente.
hay un testimonio, dice, a eso hay que desanimarlo, producir divisiones entre ellos, que no se amen. Y entonces le hablé yo a él. Él dice que a mí se me caían las lágrimas. Yo me acuerdo de que a eso le caí. Pero él tenía la pistola atrás. Y entonces, alabado sea el Señor, no lo vi más por 25 años. Y cuando regresé a México, lo veo